científica es un canal de información para las distintas comunidades de investigación, ayudando a la difusión y divulgación de la ciencia. Ocurre cuando se toman palabras, obras o incluso ideas de otras personas sin reconocerle. Por lo tanto, cuando se escribe un documento se deben informar las referencias y o fuentes bibliográficas. Es uno de los principales valores positivos en nuestra sociedad. Se habla de verdad en términos de sinceridad, honestidad y buena fe. La manera de expresar la falta de verdad es con una mentira, la cual se considera un antivalor. Actualmente el plagio es un serio problema a nivel mundial, que atenta ante los derechos del autor y es éticamente reprochable. Esto debido al fácil acceso a Internet, ya que hacer propio el uso de ideas de otros sin reconocer la fuente es muy común y muchas veces el que lo comete no se da cuenta. Muchas veces nos resulta difícil definir y delimitar con exactitud cuando nos encontramos con una situación de una mala conducta científica. Por ello es importante reconocerla, evitando así que se vuelva una práctica recurrente. En el aspecto deontológico, representa la imagen de lo legítimo, ya que no solo me representa a mí como individuo, sino que también es el prestigio de una empresa, marca o institución. Nos referimos a que es bien visto mostrar acciones verdaderas ante la actividad científica, de lo bueno y lo malo ante la sociedad. Esto nos vuelve una persona transparente y de moral recta. El plagio, la veracidad y la publicación científica son prácticas que se han llevado a cabo desde hace siglos. El origen de las publicaciones científicas comenzó por los monjes, quienes tenían sus raíces en panfletos, almanaques y documentos impresos. De esta manera es como poco a poco comenzaron apareciendo en intervalos regulares. La publicación científica es un instrumento importante para la innovación y apoyo en el ámbito profesional. Debe garantizar su validez, calidad y cumplir con los estándares de una publicación veraz. Por ello, la mala práctica científica se define como la falsificación o plagio en la propuesta, realización o revisión de la investigación de la ciencia. El concepto de la verdad en la ciencia es relativo al experimento, ya que experimentar es conversar con la realidad. Por ello, cuando experimentamos, observamos, y lo que nos interesa es que nuestra moral sea la verdad, y no cualquier otra suposición de tal realidad. Bueno, para mí la veracidad es todo lo que tiene que ver con la verdad, la sinceridad, la honestidad. Por lo tanto, es la concordancia entre lo que se piensa y lo que se dice con lo que es real en el mundo. Veracidad entiendo la confianza o la sinceridad que tiene una fuente o una persona cuando te da cierta información. Veracidad es que se habla con la verdad, no nada más en una cuestión de estudios científicos o académicos, sino también en la vida cotidiana. Pero tiene que ver mucho con las fuentes que utilizas, tus conocimientos previos y tu lógica de lo que estás refiriendo para la veracidad. Por ejemplo, yo soy biólogo, pero estoy estudiando un doctorado en ciencias sociales y pues la veracidad para ellos es muy relativa. La veracidad para mí es un valor que obtiene la gente al ser congruente con lo que dice. Yo creo que la veracidad la obtienes teniendo canalizado lo que piensas, lo que sientes y cómo actúas. Es el momento en el que tú tienes realmente ese valor activado, por así decirlo. La veracidad te da confianza hacia las demás personas, te hace un poco más certero y te abre mucho el campo profesional. Yo que lo he vivido bastante en mi trabajo, tener ese valor te ayuda a generar lealtad y compromiso entre compañeros, subordinados sobre todo,
La veracidad te ayuda muchísimo a obtener la confianza de la gente, que es algo muy importante. Veracidad se puede entender como aquello que es verdadero, es decir, que es auténtico. Es muy común encontrar casos de plagio. En el mundo literario hubo uno súper sonado que fue el del escritor Alfredo Bryce Echenique, y también en el mundo académico hubo un caso de una alumna del Colmex, que es una institución súper guau, que entró al doctorado en literatura hispánica, y ya un año después que estaba estudiando se dieron cuenta de que su proyecto en realidad había sido plagio de una tesis de otra chica, y eran párrafos tal cual. Entonces es muy importante siempre citar bien las fuentes de donde obtienes la información y no cometer plagio. También estuve trabajando un tiempo en el concurso Leamos la Ciencia para Todos y me tocó dictaminar trabajos de alumnos de preparatorias, y uno de los requisitos era de que si encontrábamos que plagiaban, descalificados, y encontramos demasiados casos de plagio. Entonces es un mal que viene desde la educación media o incluso quizá desde la educación básica, y ya cuando llegan a la universidad pues siguen cometiendo plagios. Bueno, me ha tocado varias veces, por ejemplo, me he metido en muchos concursos de reportajes audiovisuales o de videoclips o de diferentes cosas relacionadas con mi carrera, y es súper importante tener en cuenta el plagio y la veracidad, porque tú como comunicólogo estás siendo responsable de lo que le estás dando de información a los demás, y si lo das y no lo citas, no dices de dónde sacaste tu información, voy a perder credibilidad, y creo que esto va de la mano con la veracidad. Yo te doy una información y no te estoy diciendo de dónde la saqué o no tengo fundamentos en lo que estoy diciendo, entonces eso ya no es veraz y no te va a dar confianza, o sea, no vas a creer en el medio. Y pasa todo el tiempo con los periódicos, por ejemplo. Una vez que sabes que un periódico te dio una noticia falsa o que la sacó de un lugar que no es confiable, desde ahí ya no tiene para ti credibilidad, y así pueden quebrar muchas empresas, pueden dejar de tener confianza. Trabajando en la Comisión Nacional Forestal, yo llegué al área de planeación de información. Había un subgerente que era un ingeniero en informática que aparentemente no tenía la capacidad y plagió su tesis de maestría, porque no lo supe con veracidad. Sin embargo, sí me daba cuenta que no tenía el suficiente conocimiento y que era muy fácil plagiar para él. En una ocasión me dejó resumir unas cosas de un texto y yo pues, lo resumí con mis palabras todo. Y cuando lo leyó, se molestó porque dijo que no lo había resumido. Entonces me preguntó primero que de dónde había sacado lo que yo había resumido. Entonces cuando lo leyó y lo comparó, se dio cuenta que sí estaba lo que me había dicho, lo que es el texto original, pero resumido o sintetizado. Entonces él se dio cuenta que yo sí le había hecho trabajo, pero yo me di cuenta que hay gente de ciertas carreras, no sé si ingenierías o en otras, que tienen que ser textual, y ahora con el internet es muy fácil copiar y pegar. Un jefe, uno de mis jefes y otro supervisor del área me invitaron a comer, me invitaban de vez en cuando, que vamos por un café, el otro, etcétera. Entre pláticas me preguntaban sobre experiencias en otros trabajos con problemas que estaban teniendo actualmente ellos. Yo les platicaba, como cualquier otra persona, yo hice esto, yo solucioné de esta manera este problema, etcétera, etcétera. Un día, sin esperarlo, en una junta general, les dan las felicitaciones porque habían combatido estos problemas, y cuando expliqué cómo lo hicieron, empezaron a explicar que llevaron a cabo todo este tipo de trata de estos problemas con mis ideas, pues hasta proveedores, productos, procedimientos que yo les había otorgado. Entonces pues estaban haciendo plagio con ideas mías, sin necesidad de ser algo tangible, sin necesidad de ser algo usual. Si hay conflictos de interés, pero no se llama conflicto de interés, sino desacuerdos de un tema más amplio, ¿no? Pero generalmente en mi área, en biología, no hay tantos problemas de ponerse de acuerdo.
O sea, sí hay discusiones y fuertes a veces, pero no hay tanto problema porque los datos son más fáciles, son más verificables y más fáciles de entender, o por lo menos entre nosotros. Estos conflictos de intereses se pueden presentar entre médicos, entre pacientes, médico-pacientes y los mismos directivos. Y esto se debe precisamente porque los intereses que corresponden al manejo de los pacientes muchas veces no se entiende con el manejo médico, ya que siempre se espera que cuando el paciente llegue, el médico esté disponible para su atención. En teoría esto funcionaría así, pero muchas veces el médico está haciendo algunas otras actividades y pueden retardar la actividad o la atención de un paciente. Bueno, esto del conflicto de interés se da en cualquier área, también en el área familiar. Todos tenemos una forma de pensar, una forma de ver las cosas, cada cabeza es un mundo. Entonces es importante desde el principio saber que lo mejor es buscar una estrategia para combatirlo. ¿Qué es esto? Si tu jefe, por ejemplo, tiene una idea de que tu personal sea más productivo y tú tienes una idea de que tu personal se divierta más a la hora de trabajo, ahí ya es un conflicto de intereses. Entonces lo mejor no es pelear con otra persona o convencer a la otra persona que tu idea es mejor. Quizás lo mejor es crear una estrategia donde abarques, lleves a cabo el interés que tiene tu jefe y el interés que tienes tú. Entonces es la mejor manera, así no hay problemas, no hay conflictos, no hay diferencias, porque estás atacando las áreas para ambas partes. Estás llevando a cabo el interés y el interés hacia un propósito. Para que sea confiable tiene que ser en revistas indexadas o internacionales de preferencia. Ya hay un listado que tiene CONACYT sobre ellos, y con el hecho de que estén ya avaladas por CONACYT o por una institución científica nacional e internacional te da la confianza para poder publicar. Una de las cuestiones es que tienen muchos requisitos para publicar, tienen que hacer revisiones anónimas de pares, que eso te da también la confianza de que verifican la información, los datos y el experimento en el caso de experimentos. Y ellos dan su aval o no, pues está bien hecho y es confiable la información. En una encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez en Guatemala, se obtuvo lo siguiente. El 67% dice que ha realizado alguna vez plagio en sus tareas educativas, mientras que un 78% de los estudiantes universitarios consideró haber cometido plagio educativo, un 17% respondió que no y un 5% decidió no responder. De las preguntas a los docentes, un 82% dice que ha tenido alguna experiencia donde él o los estudiantes han cometido plagio al presentar una tarea asignada, y solamente un 18% ha realizado tareas auténticas. Como podemos darnos cuenta, el plagio es una actividad que se lleva a cabo día con día, y como dice el refrán, para muestra basta un botón, el cual dijo Paul von Hindenburg. Tal fue el hecho del grotesco y vergonzoso plagio del cartel de la Feria del Libro de Talavera en el 2016, el cual es un formato muy parecido, solo con ligeras modificaciones en los colores, al de París en el año 2014. El protagonista de este acto fue realizado por el estudiante de la Escuela de Arte de Talavera, Brady Romero, quien no tuvo rubor para copiar la propuesta realizada por la ilustradora Laura Gómez. Un claro ejemplo de esto sucedió en 1888, cuando Thomas Alva Edison era ya considerado padre de la electricidad o de las lámparas incandescentes, además de tener más de 1.200 patentes de inventos, los cuales colaboró con sus colegas. Uno de ellos llamado Nikola Tesla, con quien tuvo muchas diferencias, por lo que finalmente decidieron separarse para cada uno realizar sus propias investigaciones.
aunque para este punto Edison se había quedado con todas las patentes de investigaciones en las cuales nunca reconoció el aporte de Tesla. Voy a empezar con una pequeña incisión. Besé a tu esposa. ¿Qué? Que besé a tu esposa. ¿El doctor Nussbaum tiene esposa? ¡Oh, sí! Pero si él me invitó a salir, me invitó a mí a salir. ¿A mí hasta me besó? Nussbaum, qué galán. Hay algo que este joven no haga bien. En la Universidad de Jaén, Andalucía, se realizó una campaña la cual se titula Vivir sin plagio y consta de 3 sencillos lemas. Número 1. Los invitamos a vivir sin plagio. La originalidad y la innovación enganchan. Número 2. Copiar sin citar es plagiar. Plagio es igual a copiar, en lo sustancial, obras ajenas dándolas como propias. Y por último, el plagio académico no es honesto. Integridad académica es igual a adopción y adecuación de los valores fundamentales que deben regir toda la actividad académica: honestidad, confianza, responsabilidad, respeto y justicia o equidad. Según Eduardo Pozuelos, dice que la gente comete plagio por 3 razones. 1. Pereza, mala gestión del tiempo. Y 3. Fácil acceso a Internet para buscar información. Entonces, ¿cómo evitar el plagio? Número 1. Citando. Menciona siempre la fuente. Existen diferentes maneras de citar: APA, Vancouver, etc. Número 2. Parafrasear. Utiliza siempre tu manera de expresarte y tu forma de pensar para que de esta manera sean auténticos. Y por último, señala la fuente. Referencia a las páginas consultadas, revistas, etc. Afortunadamente, el Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías cuenta con el apoyo de asesores e investigadores certificados y preparados pertenecientes al INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el cual nos ayuda y orienta al momento de realizar algún proyecto de investigación o patente. Además, en el edificio de la Universidad de Guadalajara, Paraninfo, existe apoyo legal para la protección de datos personales para ejercer nuestros derechos en materia de acceso, clasificación, oposición, modificación y cancelación de datos personales. En general, yo creo que lo primero que al no tener un valor pierdes, cualquier tipo de valor, respeto, honestidad, cualquiera, pierdes la credibilidad como persona. Al no tener ese valor, generas que las personas dejen de confiar en ti. Para mí es muy importante tenerlo porque generas lealtad, y con lealtad cualquier cosa, o sea, puedes lograr cualquier cosa, ser un buen líder, un buen subordinado, un buen amigo, hermano, lo que sea. Entonces, sin ese valor realmente lo que pierdes es esa capacidad de generar vínculos que te ayudan a crecer, te ayudan a salir adelante, te ayudan a conseguir el apoyo. Dicen que es muy bueno no aprovecharte de la gente, pero sí servirte de la gente, y solamente así puedes conseguirlo, teniendo ese valor, demostrarlo, pensando, sintiendo y actuando de manera congruente, siendo honesto y teniendo ese valor. Y recuerda, tú tienes la capacidad de pensar, crear y expresarte de la manera correcta. Sea auténtico y honrado.